Desde el Museo Estadounidense de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, transmitimos a través del espacio y el tiempo. Esto es Hablemos del Cosmos, donde la ciencia y la cultura pop se encuentran. Soy Neil deGrasse Tyson, director del Centro Frederick P. Rouse del Planetario Hayden, justo aquí en la ciudad de Nueva York. Nuestro tema de esta noche, ciencia y religión. Tengo a mi intrépido coanfitrión, Eugene Berman. Eugene, hola, es estoy mi encantado. comediante. Sí. Excelente. Y hoy les mostraremos mi entrevista con el renombrado biólogo evolucionista Richard Dawkins. Él es como el principal ateo del mundo. Así que, si uno debe hablar sobre la ciencia y la religión, debe tener personas así para averiguar dónde piensan, hacia dónde nos llevan, de qué se trata todo esto. Pero no podíamos conversar solo con Richard Dawkins. Necesitamos otros puntos de vista, así que peinamos el paisaje y encontramos un sacerdote jesuita. Esta es la orden académica de la Iglesia Católica. Y tenemos con nosotros al Padre Martín. Bienvenido a Hablemos del Cosmos. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Eres graduado de administración, parece. Escuché algo así. Sí, me gradué de administración en Wharton antes de entrar a la Compañía de Jesús. Cuando vemos a los sacerdotes, simplemente no pensamos que ellos hacen todas estas otras cosas, pero tú lo hiciste. Lo hice. La mayoría de nosotros lo hace. Entramos al sacerdocio con alguna experiencia de vida, gracias a Dios. Ok, bien, gracias a Dios. Él puede decir gracias a Dios, es fantástico. Algunos de nosotros diríamos, debemos hacer eso en realidad, pero tú tienes la autoridad para hacerlo. Ten la libertad de decir gracias a Dios cuando quieras. Bueno, habrá más de eso con seguridad. Solo quiero mandar un saludo a los jesuitas. Con frecuencia se les retrata como a quienes persiguieron a Galileo y atacaron sus observaciones sobre el universo conocido, que formuló al mirar a través del telescopio. Pero también sé que la Compañía de Jesús es un brazo científico importante de la Iglesia Católica y que de hecho su progreso tremendo, el de los jesuitas, contribuyeron a nuestro entendimiento, a la medida del universo. Llevó al calendario gregoriano, que fue una mejora sobre el calendario juliano de esa época y es el que usamos en la actualidad. Así que felicidades a tus hermanos ancestrales por eso. Yo acepto el crédito y te lo agradezco. Sí, yo odio el calendario juliano, así que te lo agradezco. Está bien. No, en caso de que las personas no lo sepan, hasta 1582 se usaba el calendario juliano alrededor del mundo. Y bueno, se usaba en Occidente. Y el calendario juliano, promovido por Julio César, fue un calendario bastante bueno, pero no era correcto del todo. ¿No tenía miércoles? Lo que pasa es que, no sé si lo sabías, pero el número total de días no coincide exactamente con la duración de un año terrestre. De hecho, si uno midiera el tiempo, tendría un cuarto de día adicional. Ahora, ¿cómo lo reflejas en el calendario? No puede ponerse un cuarto de día en el calendario. Así que lo que hicieron fue ignorar ese cuarto de día durante 4 años. Y en el cuarto año se tenían 4 cuartos, se sumaban y se adicionaba un día. El año bisiesto nació con el calendario juliano, el 29 de febrero. Y eso es fantástico, y eso hizo que las cosas coincidieran durante algún tiempo, pero resultó que el año bisiesto corregía un exceso, un poco. Pero los romanos no lo sabían. Y este exceso en la corrección empezó a acumular días en el calendario. Y lo que notaron en la Iglesia Católica fue que el primer día de primavera, que anteriormente era el 21 de marzo, se desplazaba en el calendario. Y cada vez ocurría más tarde. Así que, ¿qué hace uno al respecto? Mata a Julio César. Problema resuelto. Así que el calendario acumulaba días que no debían estar allí. Y el Papa Gregorio dijo, debo resolver el problema. Y llama a los jesuitas. Ahora corrígeme si me equivoco en algo, creo que lo entiendo. Sabes mucho más de esto Creo que lo yo. entiendo. Así es. Funda el Observatorio del Vaticano y al hacerlo los jesuitas calculan que hay 10 años de más en el calendario. Esos eran los días acumulados. En 1582, el Papa dijo, saquemos 10 días del calendario. El 15 de febrero siguió al 4 de febrero en 1582. Eso complica las cosas cuando uno paga la renta. Así que una vez corregido, uno debe asegurarse de que el error no vuelva a ocurrir. Eso significa que un día adicional cada 4 años es una corrección excesiva. Así que de vez en cuando debe uno saltarse un año bisiesto. Cuando se hace esto, resulta que en el cambio de siglo
es cuando se quita un año bisiesto que de otra forma debería ocurrir. Cada siglo sería normalmente un año bisiesto, porque es divisible entre 4, el año en que se cumple un siglo, se quita. El año 1900 no fue bisiesto. El año 1800 no fue bisiesto. El 1700 no fue bisiesto. Sin embargo, al hacer esto, ahora la corrección se queda un poco corta. Ahora nos hace falta un día en un intervalo de tiempo. Hay que volver a meter algo ahí. Así que cada 400 años se vuelve a agregar el año bisiesto. Así, el año 2000 fue uno de esos ciclos de 400 años. Y la mayoría consideró que el 29 de febrero de 2000 fue un año bisiesto ordinario, pero no lo fue. De hecho, la última vez que un año de cambio de siglo fue bisiesto fue en el año 1600. Unos cuantos años después que entrara en vigencia el calendario gregoriano. Así que todas estas correcciones de más y correcciones de menos harán que el calendario se mantenga en el estado óptimo en milenios por venir. Y esta es una de las muchas razones por las cuales se usa en todo el mundo. Es uno de los calendarios más precisos jamás creados. Felicitaciones a tus colegas. Gracias. Bien. De parte de la Compañía de Jesús, te lo agradezco. Bien, gracias. Como sabemos, Richard Dawkins es muy franco respecto a la religiosidad en el mundo y al ateísmo, y él quiere convencer a las personas de pensar lógicamente, tal vez bajo la presunción de que si lo hacen, no pensarán en forma religiosa, tal vez. Sí. Y no sé si es tan fácil. Y cuando llegó a mi oficina, aproveché para entrevistarlo para Hablemos del Cosmos. Lo primero que discutimos fue la capacidad de la mente humana para pensar lógicamente. Veámoslo. Si hay algún tema sobre el que la mayoría de las personas dirían, jamás fui bueno en eso, ese tema sería la matemática. Así que pensé, si nuestros cerebros estuvieran programados para pensar en forma lógica, la matemática sería el ramo más fácil y lo demás lo más difícil. Así que, bueno, me veo obligado a concluir que nuestro cerebro no está programado para ser lógico. Ciertamente, muchas personas son extremadamente ilógicas, pero... Y por cierto, les va bastante bien en la vida. Pero creo que es un punto interesante que nuestros ancestros salvajes, al necesitar sobrevivir en la presencia de leones, la sequía y la hambruna y cosas así, uno pensaría que la lógica sería muy importante para la supervivencia. Entonces... Si no las matemáticas, por lo menos. Bueno, podría ser, tal vez las personas primitivas dijeron, ahí hay una criatura con dientes grandes. Déjame investigarlo un poco más. Sí, es cierto. En cierta forma eso es cierto. En Ser cierto demasiado nivel. científico es malo. La curiosidad no siempre funciona. Tenía un primo que era un niño pequeño y puso el dedo en el enchufe y recibió una descarga eléctrica. Así que volvió a hacerlo solo para asegurarse. Es un verdadero científico, pero no es muy bueno para la supervivencia. Así que nos preguntamos, ¿la lógica es buena para nuestra supervivencia o no? ¿Existe alguna ocasión en la cual pensar de forma ilógica es algo positivo? Déjame preguntarte algo, ¿el Papa es jesuita? Lo es. ¿Es el primer Papa jesuita? Así es. Bueno, felicitaciones, ¿cierto? Gracias. ¿Es cierto esto? Leí que tiene un título en química, ¿sí? Así es, tiene un título en química y enseñó química muchos años. Y esto no puede ser cierto. ¿Trabajó como portero en un club nocturno? En un club de tango. ¿En un club de tango? Antes de ser papa. Sí, bueno, esperamos que sí. Ahora ya no es portero, es un club de tango. Necesita algo de dinero para sus gastos de No sé, vez en bueno, cuando. presumiblemente podría contársele entre las personas quienes pueden pensar lógicamente. Porque hay tantas personas que piensan ilógicamente todo el tiempo, y como yo insinué, les va muy bien en la vida, según me parece. Así que quise tocar ese tema con Richard Dawkins también, y lo hice. Veamos qué nos dice. Yo me separo más que tú de esa batalla. Tú estás en la vanguardia, y yo estoy en la retaguardia y te observo hacer esto, y digo, a veces las personas quieren sentir más que pensar. Sí. Yo sigo empujando hacia los orígenes evolutivos de esto y encontré que cuando uno debe sobrevivir en un ambiente hostil, es posible que uno necesite una cierta cantidad de irracionalidad. Instinto. Sí, es posible que uno deba temer a las cosas, lo cual, según la lógica de eso, tal vez sea cuestión de que las probabilidades de que algo sea en realidad peligroso, O el costo a la persona, si lo el es. costo para uno, si uno ve que se agitan las hojas de los árboles, podría ser un leopardo a punto de atacar, pero es mucho
más probable que sea el viento, y eso, la explicación lógica, racional, probablemente es el viento. Pero cuando la supervivencia depende de la posibilidad remota, o quizá no remota, sino más bien la probabilidad menor de que sea un leopardo, lo prudente es ser más temeroso de los riesgos que científico. De lo que la estadística justificaría. Sí, exactamente. Entonces, ¿crees que la religión en general es algo que surge del pensamiento racional o de un pensamiento no racional? Ambos, creo. Pienso que la religión se basa en la experiencia de Dios en las personas, y la religión es una forma de relacionarse con Dios, de relacionarnos entre nosotros, y a través de eso con Dios. La razón y la fe no son incompatibles, la lógica y la fe no son incompatibles, pero a veces uno piensa ilógicamente. Mientras escuchaba al profesor Dawkins, yo pensaba sobre el enamoramiento. Uno tal vez diga, me enamoré de esta persona, quiero casarme con esta persona, y uno dice, bueno, lógicamente no tiene sentido. En cierta forma, el corazón toma el control en algunos casos. Bien, pero lo que dices entonces es que cuando no es lógico es el corazón o la espiritualidad, y así, en ese caso, ¿dirías que son compatibles? ¿Son dos cosas totalmente diferentes, como Stephen Jay Gould dijo? ¿Son Sí. magisterios que no se superponen? Yo diría que podrían combinarse. Podrían haber algunas razones lógicas por las cuales uno querría casarse con alguien, y podría haber algunas razones ilógicas del corazón, así que no las considero inconsistentes. Bien, entonces, ¿cómo uno se obtienen títulos en ciencias y luego se vuelven religiosos o siempre son religiosos? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Tienen alguna conexión especial, alguna experiencia especial con Dios que Richard Dawkins no ha tenido y lo único que él necesitaría es un par de esas experiencias y se convertiría? No lo sé, depende de él. Creo que muchas veces la experiencia de Dios es la base, es la forma en que las personas empiezan a creer, pero por ejemplo, para un jesuita como el Papa Francisco, quien empieza con fe, está interesado en el mundo natural, quiere aprender más sobre la creación de Dios, entonces ¿por qué no estudiar química? Así que no es inconsistente desde mi punto de vista. ¿Consideraríamos este un tiempo de transformación para la Iglesia Católica? Creo que sí, pero en términos de ciencia, creo que debemos verlo como una progresión. Me refiero a que hemos estado acrecentando estas cosas, y creo que una de las razones por que las personas escuchan al Papa Francisco es porque les agrada y Es son el más primer papa abiertas. divertido. Sí, bueno, Le gustan los Rolling Stones, él entiende. Entonces, Richard Dawkins piensa que la religión tal vez quizás debería tener un lugar menor en nuestra política y cultura internacionales. Más de esto cuando regresemos a Hablemos del Cosmos. Hablemos del Cosmos desde el Centro Rose para la Tierra y el Espacio en el Salón del Universo. Eugene Merman, Hola. mi confitrión comediante. Padre Martín, gracias por acompañarnos. es un Por placer. favor, llámalo Jim. Mostramos mi entrevista con Richard Dawkins, quien Sí. es una especie de santo patrono de los ateos. A nosotros sí. Y entonces hablamos de cosas grandes, hablamos de la ciencia, hablamos de la religión, de cómo se entrecruzan o cómo no lo hacen. Como sacerdote jesuita, tú representas a las órdenes académicas de la Iglesia Católica, así que por supuesto dirás que no hay conflicto entre la ciencia, y yo diré por supuesto solo porque tú debes vivir en esa intersección. ¿Crees que a quienes no piensan y sienten esto les falta algo aquí? ¿Debemos tener alguna experiencia religiosa para pensar como tú lo haces? Es una buena pregunta. Creo que las experiencias Ni siquiera sé qué es religiosas... eso, de hecho me refiero a que yo lo digo Bueno. porque otras personas lo han dicho, pero he Sí. tenido profundas. Bueno. Ellos sentían experiencias espirituales profundas, pero no invocaba ninguna deidad para explicarlas. Estaba en la cima de una montaña, bajo la luz de las estrellas, estaba solo y había nubes debajo de mí que envolvían ciudades. Describes la experiencia de Zeus. Y recuerdo que le lancé un rayón, chico. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? No, me sentí conectado al cosmos, pero no invoqué una deidad en ese momento. Fue algo muy privado y personal en ese momento. Sí. No pasó nada sobrenatural. Sí. Tuve un sentimiento profundo, lo llamaría una experiencia espiritual. Yo también, y si tú vinieras a mí en busca de dirección espiritual, probablemente una de las cosas que haría sería invitarte a considerar si esa es una forma que Dios tiene para comunicarse contigo, para hablar contigo y Bien, pero conmoverte. hay muchas personas quienes dicen que Dios les habla y salen a matar personas. Cierto, Pero, pero entonces, la mayoría no lo hace. es bueno que la mayoría Sí, no lo haga, pero- pero
la mayoría no necesita no hacerlo. Sí, solo algunos lo hacen. ¿Cierto? Pero la cuestión es si eres... ¿Tú eres un acertijo? Ni siquiera Pero sé si eso sí, fue una oración. pero si tú, si sí, eres, es totalmente claro. puedes al menos considerar la posibilidad de que esta es una forma para que tú, un científico, tenga esta experiencia de que Dios está llegando hasta donde tú estás e intenta invitarte a tener una relación con Dios. Sí, yo estoy abierto a todo, pero cuando empiezas a decir, aquí está el resto del paquete y es un sistema de creencias que debe acompañar esto, porque de otra forma no eres católico devoto o protestante, y luego eso lo complica. Claro, lo complica, pero uno no lleva a una persona allí. Es como empezar a enseñarle a alguien ciencias. No empiezas con la partícula Higgs-boson, sino con algunos elementos básicos y se lleva hasta ahí a la persona cuando está lista. Dios inicia esta conversación y uno respeta eso. Uno no lleva a una persona hasta donde no está lista para llegar. Entonces, las personas que están en cierto... No se necesitan todas las reglas, todas las cosas que... Las normas No son me digas que no importantes tienen en reglas, términos... tienen reglas. Sí, al igual que la comunidad científica. Sí, pero eso es... Claro. Lo siento. Bueno, pero yo puedo romper mis reglas. Si el acto de romper las reglas me acerca más a las operaciones de la naturaleza. Y- ¿Puedes romper las reglas? Absolutamente. ¿Puedes? Si eso te ¿Cuál fue lleva- la última que rompiste? ¿Acaso es un confesionario? Entonces puedes desear a la mujer de tu prójimo. Bueno, aguarda, si las personas quienes tienen creencias personales, pero luego se vuelven científicos profesionales, ¿en algún punto hay una línea en la arena? Tal vez así sea, pero conozco tantos científicos católicos que son felices como católicos, o científicos cristianos para ser más amplios, y ellos encuentran una forma de tratar de entender el universo, en una forma de entender la creación de Dios. De nuevo, no veo inconsistencia en eso. Entonces, Richard Dawkins ha pensado al respecto. Pueden fusionarse, deberían fusionarse, es imposible. He pensado mucho sobre eso también. En parte esto es como ser el abogado del diablo. Claro, ¿Puedo decir eso? Creo que puedes. sí puedes, así ¿Se es. vuelve el diablo o el No lo abogado? sé. Bien, veamos el siguiente corto de la entrevista de Richard Dawkins en mi oficina del planetario Hyde. Imagina que vas a consultar a un médico. Digamos que es un oftalmólogo. Y tú sabes que en privado no cree en la teoría de la reproducción sexual. Él cree que la cigüeña trae a los bebés. Bien. No tocaría Imagino, el tema. Sí, imagino que lo no haría. tocarías ese tema, pero he conocido muchas personas, especialmente en los Estados Unidos, quienes dicen que no es su problema, lo que él crea por debajo de la cintura. ¿Es oftalmólogo? ¿Es competente? ¿Puede operarte de cataratas? Y yo no creo que debería de trabajar en un hospital. Porque lo que dice sobre ese hombre es que él tiene el tipo de mente que está tan alejada de la realidad que incluso si es un cirujano oftálmico competente, no creo que debiera ser confiable. Y ese es un hecho de terror. Eso crea un factor de temor que se sobrepone a todo lo demás. Es un buen cirujano oftálmico, él Correcto. o ella lo es, pero existe ese riesgo persistente de que la teoría de la reproducción por cigüeña de alguna forma afecta al escalpelo. Entonces, no creo le temes ese que... riesgo. No estoy seguro de que afecte el escapelo. Yo creo que tiene algo Entonces que ver objetas con... por cuestión de Creo que principios, sí. no en la práctica, Sí. es cuestión de El profesor de principios. geografía cree que la Tierra es plana, pero... Pero sus globos terráqueos son perfectos. Sí, sí, algo así. ¿Cómo tomas eso? Bueno, diría que es un supuesto un poco extraño el que existiera un oftalmólogo que crea en la cigüeña, porque básicamente no hay oftalmólogos que creen en la No, cigüeña. pero me refiero a que, de un ejemplo muy claro, habla sobre personas quienes tal vez son biólogos evolucionistas durante el día, pero tienen la certeza de que la Tierra se creó hace 6.000 años durante la noche. Pero entonces, ¿cómo podrían ser biólogos Bueno, evolucionistas? ese es el punto, ese es exactamente el Correcto, punto que ese quiere es. Por probar. eso creo que es un supuesto falso. Me refiero a que uno no puede ser ambas cosas. Pero hay personas así, conozco algunas y son así. Marcaron una línea. ¿Crees entonces que dicha línea no puede o no debería existir? No creo que uno necesite marcar una línea como esa. Digo que hay una gran definición de la teología que es la fe en busca del entendimiento, y así la persona empieza con fe y dice, hay ciertas cosas que no entiendo y la ciencia puede ayudarme a entender eso. Hay dos formas diferentes de entender las cosas, a través de la razón científica y a través de la revelación. Me refiero a lo que la religión nos enseña. Básicamente se están integrando. Mientras más aprendemos sobre el mundo, más misterioso se vuelve. ¿Existe algún ejemplo que puedas darme que Claro, las sí, integraría? no hay, y tú sabrás mejor esto que yo, que hay ejemplos en la física en donde uno dice, esta partícula está en un lugar y en otro Sí, lugar sí. al mismo tiempo, y prácticamente aceptas eso por fe, ¿cierto? No, medimos eso, medimos. No necesitamos... Con una regla especial. Hay ciertas... Pero no parece acaso, ¿no le
parece al cerebro humano que una está en un lugar y otra en Es un lugar? totalmente, eso es alucinante. Así es. Es misterioso. Bueno, ahí es un lo tienes. misterio cuántico. Exactamente, Eso no y eso es... significa que sea divino. Pero es algo, es un misterio en el que tú crees, y eso en cierto sentido es como la religión, ¿cierto? Me gusta. Es un misterio en el que tú crees, creo Cuando, que... cuando regresemos, veremos si el pensamiento ilógico debería ser una parte natural de nuestra sociedad, o si tal vez deberíamos hacer algo al respecto. Cuando hablemos del cosmos. Volvemos a Hablemos del Cosmos. Estoy con mi coanfitrión, Eugene Merman. Eugene tuitea en @Eugene Merman. Así es, sí. Y tengo un sacerdote jesuita vivito y coleando aquí con nosotros. Es el padre James Martin. Y también tuiteas. Así es. @James Martin SJ. Exacto. Sociedad Jesuita. Fantástico. Es el padre tuitero. Bueno, te seguiré, veré qué has Es un tuiteado. gran musical. Es el padre Excelente. Es muy bueno. Estamos mostrando mi entrevista con Richard Dawkins, quien yo lo considero el santo patrono de los ateos, y es divertido escucharlo, pero tenemos otros puntos de vista aquí, y quería sacar eso. Los jesuitas son la orden académica de la Iglesia Católica. Entonces, regresemos a este punto en donde hay fronteras científicas que son misteriosas. Incluso hay ciencia que no está al borde y es misteriosa, como algunos de los fenómenos de la física cuántica. Pero ¿por qué lo misterioso requiere de una deidad que lo supervise? Bueno, En tu opinión, parece que deben ir de la mano. Bueno, creo que no es que deban ir de la mano, pero van de la mano. Cuando veo el universo y pienso en algo particular como el Big Bang, sabes, la gran pregunta El que programa hago de es... televisión. Claramente habla del Que tú programa de estelarizas. televisión. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué pudo haber creado ese programa? Yo Vaya. siempre hago preguntas. Una pregunta que siempre creo que es buena hacerle a los ateos es ¿por qué hay algo en lugar de que no haya nada? Pero yo diría que no tengo idea. Ahí lo y tienes. estoy perfectamente conforme en mi ignorancia. No necesito hallar una Ese respuesta. es un gran ejemplo. Hay personas religiosas que pueden sentirse conformes sin entender totalmente a Dios y sin entender totalmente el universo, y así tú puedes Se conformarte. les llama creacionistas. Bueno, no, creo que si tú puedes conformarte seriamente sin sentir la necesidad de entender eso, yo puedo estar conforme sin sentir la necesidad de entender a Dios. No, Yo no, no. puedo creer Bueno, en Dios. yo dije Aguarda un algo segundo. ligeramente Espera, diferente. no, lo sé, Fue como, solo diré esto. Yo puedo creer en un Dios al que no Y yo entiendo digo completamente. que no es que me siento feliz por no saber, sino que el no saber no me obliga a inventar una explicación que aún no puedo justificar. Sí. Y yo seguiré buscando. Y para mí eso es una capacidad de asombro que me emociona y me acerca más a los límites. Bueno, y para mí también, a intentar entender mejor a Dios, así que creo que por eso creo en ambas disciplinas y que están más cerca una de la otra de lo que puede Richard Dawkins, pensarse. uno de sus libros, de sus muchos libros, de sus libros que son fáciles de leer y muy lúcidos, Destejiendo el arco iris, Ciencia, Ilusión y el deseo por el asombro, hice que reflexionara sobre el asombro. Veámoslo. Keats pensaba que Newton destruía la poesía del arco iris al explicar el espectro. O que destruía totalmente el misterio de Destruía su misterio. Y el mensaje de mi libro es que no es así. Al destruir el misterio se incrementa la poesía y no se reduce. Y yo intento llegar allí con todo mi trabajo, ya sea que tenga éxito o no. Exactamente. Esa es mi intención. Creo que no hay una imagen más reproducida cuando quieren que uno piense en Dios que una puesta de sol con rayos de luz. Pero también sé que la superficie del Sol se encuentra a 6.000 grados, lo que desplaza la atmósfera. Hay gotas de agua que se condensan para formar nubes. Sí. Entonces, ¿dónde difieres de esto? Tal vez tiendo más a ridiculizar en forma amistosa las ideas absurdas como la astrología. Dices que es en forma amistosa, pero claramente las personas quienes son blanco de tu ingenio y tu inteligencia, ¿dirían que es amistosa? Posiblemente no. En realidad no me importa eso. Posiblemente. Pienso Me que... siento estúpido comparado contigo y yo sé todas estas cosas, ¿sí? Vamos. Así que... no me dirijo solamente al astrólogo con quien hablo, por ejemplo, con la audiencia radial o con quien quiera que esté escuchando. Si uno llama idiota a alguien, no hará que cambie de opinión. Pero tal vez cambien de opinión 1000 personas que escuchen.
Sí, bueno, déjame preguntarte algo, pero muy directo. Claro. Directamente. No tengo problema si las personas sienten algo espiritual mientras contemplan el cosmos. Incluso yo tal vez sienta algo así también. En realidad hablo sobre la religión, cómo se manifiesta en el mundo. Todo ese otro portafolio de cosas que se supone que uno haga. Los rituales que derivan de eso, las reglas que surgen de los textos develados. Eso es una conversación totalmente diferente a decirme que experimento una puerta abierta hacia Dios cuando estoy en la cima de una montaña. Creo que esas son dos cosas diferentes. Creo que Dios y la Sí, religión... pero sí. yo te creo que las Sí. consideras dos cosas diferentes, pero mucha gente, quienes se expresan, toman un papel activo y motivadas políticamente, no lo hacen. Pero ¿por qué eso te apartaría de Dios? Digo, si tú tienes una experiencia de Dios, ¿por qué todas esas otras cosas que te distraen te apartarían de eso? Sería como decir, tomé un curso espantoso de ciencias una vez y todos los profesores eran terribles. ¿Dejaría de creer en la ciencia? No, significa que uno no cree o que no ha tenido una experiencia buena de las otras cosas, del elemento humano Lo de que yo esto. Así que preguntaría es, ¿cuál Dios eres? ¿Es Zeus a quien me acerco porque estoy en la cima de la montaña en donde Zeus vivía, en el monte Olimpo? Atenas salió de su cabeza. Cierto, y entonces, tal vez hay un dios en particular que uno preferiría a otros dioses que aparecieron ante personas del pasado, pero también sé que a través de la mayoría de la historia de la ciencia, algunos de los científicos más grandes fueron profundamente religiosos. Más sobre esto cuando volvamos a Hablemos del Cosmos. De vuelta en Hablemos del Cosmos, desde el Salón del Universo del Museo Americano de Historia Natural. Padre James Martin, sacerdote jesuita. Hablamos sobre la relación entre la ciencia y la religión. Y tú, como un católico moderno, no tienes problemas con la evolución. Correcto. Correcto. No puedo decir lo mismo de otros teólogos quienes deambulan por la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Significa En que... el mundo, en la política, en todo esto. Claro, significa que diferentes cristianos tienen puntos de vista diferentes sobre eso. Yo creo firmemente en la evolución. Hay personas que no creen, pero no estoy seguro de cómo no pueden creer. Si uno observa la arqueología y la historia del mundo, pero ahí lo tienes, no puedo explicar la ignorancia. Isaac Newton era, por ser británico, anglicano, era cristiano, claro, y hay quienes argumentan que el problema no es ser religioso, sino lo que las personas hacen con la religión en la sociedad. ¿Estás de acuerdo con eso? Por ¿No? supuesto. Por supuesto, me refiero a que, Intento bueno, tener uno una puede... discusión contigo. Bueno, me refiero a que es... Pero ¿quién? No, es ¿Quién podría evidente, me refiero a argumentar que que la religión uno es ve todo mala? tipo de fanatismo religioso y cosas así, y de fundamentalismo, y de personas que parecen muy arraigadas en sus costumbres, pero todos estos científicos que describiste son personas que vieron la creación de Dios y desearon explorarla y entenderla, lo cual es un buen impulso, así que nada de esto, creo, debería considerarse un conflicto. Veamos lo que Richard Dawkins tiene que decir sobre los científicos pasados y su religiosidad. Creo que esto no les gustará. Newton y Galileo, antes de Darwin, uno no podía no ser religioso. Al menos podía, pero debía ser muy valiente con su escepticismo. Correcto. Porque es como si al observar alrededor del mundo parece casi obvio, van a tergiversar esto. Ujú. Y parece casi obvio que debió existir un diseñador hasta que apareció Darwin. ¿Y quién podría culpar a Newton y a Galileo? Así que eso me decepciona profundamente. Bien, por ese argumento. Por ese bien. argumento. Bien. ¿Lo decepcionan los científicos religiosos del pasado? Bueno, yo solo me pregunto si lo impresionan los científicos religiosos de la actualidad, ¿o bien. no? Bueno, tengo ese corto. Ahí lo tienes. Escuchemos lo que dice sobre los científicos religiosos contemporáneos. Si de hecho preguntas en qué creen, te hablarán sobre el misterio del universo y tienen una actitud casi reverente que también tengo yo. Creo que tú la tienes. Y luego si les preguntas si en realidad creen en algo sobrenatural o si se consideran cristianos y creen en Jesús, nació de una virgen y resucitó, por supuesto que no lo creen. Ujú. Así que uno debe restarlos, sospecho, restarlos del ¿El Einsteinium Einstein qué es? ¿Es un dios de Spinoza? El Donde dios si de hay un Spinoza. dios en el universo es responsable por las leyes y cosas así, y es responsable por el universo que observa la ciencia. Pero yo no Que es algo que pienso... no puede probarse a cierto No nivel. creo incluso que todo eso sea
creo que sería solo Dios del universo, lo cual es algo diferente a pensar que existe una inteligencia que inició todo. Hay que restarlos. Bien. Einstein infortunadamente confundió el asunto al usar la palabra Dios. Y todos quieren Con bastante apropiarse libertad. Y de las él para personas, su- por lo tanto, quieren apropiarse de él. Es casi de la misma forma en que Bueno, tú yo solo temes que quiero se hacer mis apropien. propios argumentos. No quiero Exacto. usar los argumentos de alguien más. Einstein usó a Dios como una metáfora y dijo cosas como, lo que en realidad quiero saber es, ¿Dios tuvo una opción para crear el universo? Simplemente quería decir, ¿existe solo una forma O la para que frase exista el quiero universo? conocer la mente de Dios, sí. Sí, esa. Es cierto, hay que restarlos. Y luego solo quedan unos cuantos que creen en el nacimiento virginal. Y yo no sé qué pensar sobre ello. Así que tiene esta especie de ciencia, de aritmética científica. Así que ese corto empezó con el hecho preestablecido de que alrededor de un tercio de los científicos occidentales o estadounidenses se consideran religiosos. Estos son científicos activos, quienes publican documentos. Y entonces él objeta el punto de que sean tan religiosos como la comunidad religiosa de ultraderecha pudiera decir que son. ¿Has visto algo de esto durante tus No, viajes? en realidad, me refiero a que no estoy seguro de si es anecdótico, no sé de dónde, no entiendo lo del tercio. El tercio lo medimos, es Pero real. la idea de que en realidad no creen en todas estas cosas, solo quiero decir una cosa, básicamente dijo que Einstein, cuando usó la palabra Dios, no sabía de lo que hablaba, así que es extraño decir que Einstein estaba engañando o no entendía lo que Dios era. Creo que No. debemos... Pero si uno lee todas las referencias de Einstein sobre Dios, es muy claro que Dios era una metáfora de las leyes del universo. No era la forma en que las personas quienes son religiosas invocan a Dios. Bueno, pero creo que eso es suponer demasiado. Creo que podemos entender a Dios en formas Bien, diferentes. entonces para no poner palabras en tu boca, Claro. lo que tal vez dices en esta conversación es que para que la religión pueda avanzar y no estar en conflicto con la ciencia, debe abrazar lo que la ciencia averigua sobre el mundo natural y no enfrentarse a un científico y decir, eso está en conflicto con mi interpretación de las escrituras, debes estar equivocado. Estoy de acuerdo y creo que la mayoría de los científicos religiosos, no soy un científico religioso, dirían eso y dirían, Sí, lo así dirían, es como, por cierto. sí, Sí, así sí. es como debería de Los que yo entender. conozco. Eso me ayuda a entender el mundo hermoso de Dios. Y creo que lo que ocurre algunas veces es que se caricaturiza la religión. Piensa que si uno es religioso seguramente no cree en la evolución y creo que eso La es mayoría falso. de las Bueno, ciertamente es religiones- verdadero para algunas. Tú dices Para que no es algunas, cierto yo para diría todas. unas pocas. Al volver averiguaremos si es necesario abandonar la religión para creer en la evolución. Claramente, nuestro buen padre no lo hace, pero ¿qué hay de otros? Cuando hablemos del cosmos, continúa. Una de las preguntas importantes que existen es cómo hacemos que más religiones o que más personas religiosas concuerdan con una frontera móvil de la ciencia. Reconocemos que uno no debe abandonar su religión, a no ser tal vez que su religión requiera que no exista la evolución. Si lo requiere, uno tal vez deba abandonarla, pero... Probablemente son muy pocas religiones, ¿cierto? Yo pensaría Eso es lo que sí. Sí. Pienso, ¿cierto? Me refiero... Bueno, yo espero que sí, pero Bien. francamente debo confesarte algo como Esta es tu sacerdote segunda y todo confesión, eso. te escucho. Yo no entiendo a las personas que no pueden creer en la evolución, no entiendo a las personas que no consideran la datación por carbono y cosas así en los fósiles, no las entiendo y me cuesta entender por qué las personas no pueden aceptar el hecho de que Dios puede trabajar a través de la evolución. Eso es tan milagroso como la creación si tarda 10 millones de años o 15 millones o si tardó 7 días, no entiendo. Bien, ¿qué tal esto? Como sabes, los ateos como comunidad clasifican últimos como alguien a quien se elegiría para un puesto de gobierno. Bien. Los últimos, después de, ya sabes, asesinos seriales, eso es algo, digo... ¿Es porque sermonean? Así que hay, en cierta forma, un prejuicio, una fuerza discriminatoria en la sociedad en contra de los ateos. ¿Tú tienes alguna opinión acerca de esto? Es más, Claro. déjame mostrarte otro corto Claro. y luego hablaremos de tu reacción. Claro. Richard Dawkins en mi oficina. Creo que exageras el deseo del movimiento secular de convertir a todos para que adopten nuestro punto de vista. No somos como los misioneros, quienes tocan a la puerta y dicen, ¿has encontrado a Jesús? ¿O acaso no Ese tipo de encontraste cosas. Jesús? Sí, sí. ¿Ya perdiste Jesús? En realidad no es así, es más bien como queremos convertirte no al ateísmo, sino al punto de vista de que los ateos no deberían discriminarse contra los ateos.
eso no debería de... Es un mensaje más puro. Es sí. un mensaje más puro y es un mensaje muy importante en los Estados Unidos donde los ateos son inelegibles para formar parte del Congreso. No es necesario decir, sí me convertí, ahora soy un ateo renacido. Pero Sí, un debería ateo renacido. decirse, yo ya no discriminaré a nadie en base a su falta de religión. Entonces, cuando vote, miraré los antecedentes y votaré en base a otras cosas. Hay problemas graves para las personas jóvenes que se declaran ateos, igual a los que tenían al declararse homosexuales ante sus padres. Digo, hay adolescentes a quienes Ujú, sacan de ajá. sus casas porque se declararon ateos. Bueno, me refiero a Entonces, que estoy de acuerdo con él. No debería haber discriminación contra los ateos. Algunos de mis mejores amigos son ateos o agnósticos, pero también diría que es irónico que él diga que no es un misionero, porque él sí tiene una misión. Su misión la escribió en todos esos libros, y su misión es convencer a las personas, y no solo de la validez del ateísmo, sino de tal las vez pensaba personas en los misioneros religiosas. que hacen visitas casa por Básicamente, casa. Son sí, pero su tácticas. misión que lo impulsa y lo hace salir es intentar convencer a las personas no solo de que el ateísmo es correcto, sino también de que las personas religiosas son básicamente idiotas. Así que cuando hablamos de discriminación debemos tener cuidado. Hay lugares donde las personas que son religiosas las consideran como locas. Hay que pensar en eso. Excepto que uno no puede discriminar a no ser que tenga el poder para hacerlo. Cierto, Eso es un así hecho es. que se sabe. Entonces Sí. no puedes decir que los ateos discriminan a alguien cuando los ateos no están a cargo de nada. Pero quiero decir ¿Recorren que algunos bares? Yo no voy a alegar discriminación, pero estuve en lugares, en situaciones sociales, en eventos públicos donde las personas suponen que uno es quizá un idiota o que no puede creer en la evolución o que no cree en la ciencia o que soy de mente pequeña o que soy homofóbico o soy sexista o cualquier otra cosa porque he visto el cuello clerical o porque soy Entonces religioso. empiezan la conversación con ese prejuicio contra ti. Sí, sí, Bien. yo experimento eso Pero y luego les concuerdo aclaras con las él. cosas. Sí, y yo estoy Por en cierto, por contra. eso yo no me asocio con ninguna etiqueta, aparte de la de científico, ni siquiera lo menciono. Digo, deberás conversar conmigo. De acuerdo. Y luego que decidan cómo diablos quieren llamarme Y después. por eso es que creo que... Perdón por decir cómo diablos me No siento, importa, padre. creo que por eso es difícil Como ángeles decir... quieren llamarme después. De acuerdo, y por eso creo que es difícil, o que no deberíamos de decir las personas religiosas creen esto, o las personas religiosas creen aquello, porque es una viñeta que se le aplica a las personas, y con frecuencia se les aplica para hacerlos parecer locos o idiotas, y es como si uno debería dejar el cerebro en la entrada. Entonces, se llegará a crear una prueba científica para la existencia de Dios. Lo sabremos al regreso de Hablemos del Cosmos. Hablemos del Cosmos. Estamos en el Salón del Universo del Centro Rose para la Tierra y el Espacio. No quiero alardear, pero soy amigo de Bill Nye, el hombre de la ciencia. Solo para que lo sepan. Y está tocando este tema en grande. Recientemente publicó un libro sobre la evolución y, de hecho, debatió al director de un museo creacionista en donde la premisa única es que no existe tal cosa como la evolución. Veamos el corto de Bill Nye de Sputnik. ¿La ciencia y la religión pueden coexistir? Por supuesto. Hay millones de personas profundamente religiosas en el mundo que aceptan las leyes de la naturaleza a medida que las descubrimos a través de la ciencia. La mayoría de la astronomía con la que empezamos se desarrolló en el mundo islámico hace más de un milenio, y el calendario que todo el mundo usa alrededor del mundo lo desarrollaron los sacerdotes jesuitas. Vaya, el Vaticano tiene su propio astrónomo, por Dios. Pero de cuando en cuando, uno conoce personas que insisten en que la Tierra se creó hace 10.000 años atrás. Eso no es posible. Cuando vemos rocas como esta, en la que podemos encontrar que los elementos radioactivos reemplazaron a elementos no radioactivos que tienen la misma química, determinamos que la Tierra tiene cerca de 450.000 millones de años. No son miles de años. La mitad de las cosas que aprendemos las aprendemos informalmente, en lugares como este, en los museos. Así que los animo a que visiten un museo como este y escuchen a las rocas. Oye, Bill, por aquí. Bill Nye, siempre diciendo las cosas como son. Bien, aquí vamos. Mostramos mis entrevistas con Richard Dawkins y... debemos hacer la pregunta. Si hay un diseñador, si existe Dios, ¿pueden probarlo?
Porque como científico eso es lo que hacemos. Si alguien asevera algo, yo quiero probarlo. Estos son los métodos y las herramientas de nuestro trabajo. Y por eso toqué el tema con Richard Dawkins. Vamos a ver lo que dijo. Sí existe un diseñador del universo. Ese es un hecho científico estupendo, no es algo sobre lo que uno pueda decir, solo pienso eso en los domingos. De hecho, afectaría la actitud de uno ante el universo en expansión. Si uno creyera que existe una inteligencia que inició todo, y tal vez tengamos opiniones diferentes al respecto, porque tú has sido muy elocuente respecto a la necesidad de separar todo eso y de no hacer la pregunta, sino de trabajar también la ciencia. Pero no estás de acuerdo en que la astronomía luciría la cosmología, luciría muy diferente si pensaras que todo eso, las leyes de la física, las había planeado anticipadamente una inteligencia. ¿No sería un hecho científico gigantesco si fuera verdad? Yo preguntaría si nosotros, si fuera verdad, ¿cómo lo comprobaríamos? O si supiéramos que es verdad, ¿cómo haríamos las pruebas para comprobarlo? Sí, entonces, ¿tienes una opinión de eso? Porque eso es... Déjame ponerlo de otra forma. ¿Qué si el universo, de hecho, es el proyecto para la feria de ciencias de una especie hiperinteligente? ¿Qué es energía pura? ¿Podemos distinguir entre esa entidad y lo que tu teología llamaría Dios? Creo que la respuesta a esa pregunta es no lo sé. Pero esto con frecuencia, con el mayor respeto al profesor Dawkins, en realidad espero que cuando llegue al final de su vida y se encuentre, creo en esto, cuando se encuentre frente a Dios, espero que se sorprenda gratamente, en serio lo espero. Le han preguntado eso y puedo recitar su respuesta, no textualmente, pero sí en principio. ¿Sabes qué respondió? Que le preguntaría a Dios, ¿por qué creaste un mundo que era tan convincente respecto a tu ausencia? ¿Qué tal porque quería un poco de fe? Aquí viene de nuevo. Espero que podría Richard y suceder. Dios hagan esto Esto es lo durante que años. podría suceder. ¿Por qué? ¿Qué tal esto? ¿Por qué insistes en creer en algo que debías entender? ¿Por qué no pudiste creer en algo que estaba más allá de ti? Wow, eso sería como un partido de tenis allá arriba. Así a es. las puertas del ¿Y sabes cielo. qué? Creo que tal vez Dios ganaría. Debe haber en todos estos ejemplos algo que seguramente tú sabes, la causa primera. Me refiero a que es ilógico pensar que estas cosas de repente empezaron a ocurrir. Debe haber lo que Aristóteles llamó la causa no causada, lo que provocó todo y que por eso llamamos Dios. Me refiero a que ese es el nombre que le damos a Dios. Aunque tú retiras ese requerimiento para Dios mismo. Nuestro Dios es la causa no causada, ¿cierto? Así que debe haber algo que nos generó a Por todos. cierto, Pero yo esa supongo es... que todo debe tener una causa. Es solo la forma en la que el mundo se ha manifestado hasta ahora. Pero yo... ¿No es una especie de causa y efecto científica? ¿No es una de las bases de la ciencia, nos causa ha y llevado efecto? muy lejos. Sí. Pero yo... Me refiero a que cuando uno hace un experimento no observa causa Sí, y efecto. pero lo que digo es, entonces no digas que todo el universo debe seguir esta regla. Correcto. Estoy abierto ante otras posibilidades, que Bien. tal vez el universo siempre existió. Pero en ese caso probablemente yo sea más lógico y científico. Yo diría que la mente humana, según la entendemos, supone causas y efectos y en algún momento se tiene esta especie de causa no causada porque no tiene sentido tener esa regresión infinita y yo digo por eso que es Dios. Una cita que repito ahora que vi en una camiseta, pero que me alegra repetir aquí, es que el universo no tiene la obligación de tener sentido para nosotros. Tampoco Dios. Creo que debemos dejar esto hasta aquí. Padre Martin, gracias por venir a Hablemos del Cosmos. Fue un placer para mí. Eugene, siempre un placer tenerte Gracias. como coanfitrión. Esto fue Hablemos del Cosmos, desde el Salón del Universo en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio, en el corazón de Nueva York. Soy Neil deGrasse Tyson, su astrofísico personal, y como siempre, los invito a que sigan viendo hacia arriba.